Estamos en el cuarto domingo de la Pascua, es Jesús, el buen pastor. Y bueno, estamos en nuestro año litúrgico, el año litúrgico que es el ir guardando en el corazón, meditando los acontecimientos de nuestra vida a la luz del Evangelio, a la luz de lo que Dios propone como una experiencia mucho más profunda, ¿verdad?, que simplemente comer y dormir. Pero aunque año con año es lo mismo, son los mismos pasajes de la Escritura, la situación es diferente, aunque la vela es la misma, las circunstancias son diferentes, pues nos ilumina de manera diferente, ¿verdad? Este año estamos viviendo la repetición, señores y señoras, se repite la Cuaresma, otros 40 días. Bueno, no fueron suficientes la penitencia y la oración, ahora se refifa la Cuaresma, ¿verdad? Seguimos confinados. Bueno, pues esta experiencia es humana, ¿verdad? Es la experiencia humana. En todos los hombres de todos los tiempos, todos los hombres de todos los tiempos queremos ser salvados. Así como, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos, verdad? Bueno, refleja la realidad humana, por eso nos gustan esas situaciones, la mitología americana, Superman, Spider-Man y los increíbles, pues son el reflejo de esa realidad de nuestros sentimientos. Queremos ser salvados, queremos salvación, porque la realidad se presenta siempre difícil, dura, ¿verdad? Y hay una frase que dice, todos en bola la haremos mejor. Bueno, por ahí va la frase, no es muy... Esta experiencia de enfrentar las situaciones de la vida y que nos animan cada día a colaborar, ¿verdad?, a estar unidos para poder resolver los problemas. Hay una película que se llama El 4 de julio, que dice que la humanidad solamente va a estar unida cuando vengan del espacio. No, pues no vinieron del espacio, ¿verdad? La ínfima materia, un virus, y órale, todos a sus casas, a reflexionar, a pensar, a mantener la unidad para resolver este problema. Es indudablemente un momento histórico en el que nuestro mayor enemigo, la muerte, tiene que enfrentarse en el acontecimiento humano, ¿verdad? ¿Y cuál es la solución más práctica? La solución más práctica, ya que inventen una vacuna, ¿verdad?, para las adversidades y los problemas de la vida. Queremos una solución inmediata para acabar la bronca, para acabar los problemas, ¿verdad? Es indudablemente, todos los hombres de todos los tiempos han tenido una situación adversa, difícil, ¿verdad? Y siempre ha habido los mesianismos, quienes se presentan como los salvadores, los que van a solucionar, ¿ya? En la antigüedad, Ciro, el rey persa, se creía que iba a ser el Mesías, el Salvador, porque él libró al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de la sujeción en Babilonia, ¿verdad? Estaban presos en Babilonia y el rey Ciro vino y golpeó al imperio más bárbaro que ha tenido la historia, ¿verdad? Los babilonios han sido el imperio más agresivo, más cruel, más criminal, porque tenían el control y el poder a la fuerza bélica. Bueno, pues se presentaron como Ciro, creían que era el rey Salvador. Más tarde vinieron pues Alejandro Magno y por último el César Augusto, ¿verdad? Se le puso al emperador romano César Augusto porque se creía que de él iba a venir la salvación. Tanto fue que se le adoró, se le llegó a adorar como a un dios al emperador romano. Bueno, esto que es indudablemente una oferta a todos los tiempos. Podemos pasar rápidamente a confrontarnos para poder iluminarnos a la luz de la palabra de Dios, confrontar los mesianismos del siglo pasado, ¿verdad?, que fueron el comunismo y el nazismo, los mesianismos que ofrecían la salvación a través del poder político y que solamente provocaron destrucción y muerte. Mucha gente creyó que por estos movimientos políticos iba a venir una gran orden en el mundo, ¿verdad? Siempre ha existido la tentación de creer que el orden viene por el poder político, porque es un poder visible, porque es un poder de control
Y las películas de Star Wars y de El Señor de los Anillos son películas que reflejan el desorden que provocaron los mesianismos políticos del siglo pasado, ¿verdad? El imperio contraataca. Bueno, indudablemente esas películas del Señor de los Anillos, cómo se juntaba el imperio y había una lucha, una guerra, ¿verdad? Esta es la consecuencia de poner nuestro corazón en los mesianismos políticos. Para nosotros, indudablemente que ha habido dos predicaciones muy fuertes. Una ha sido la de San Pedro que cuando recibe el Espíritu Santo, es él, Pedro, el que anuncia el mesianismo de Jesucristo a quienes estaban presentes. Había habido un tremendo ruido y se juntó la gente para ver qué pasaba, y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ha de haber sido una predicación fuertísima, ¿verdad? Tuvimos la primera parte la semana pasada y esta semana la segunda parte, la conclusión de la predicación que Pedro le hace a las personas que se acercan. Dice, miren, hemos recibido una promesa de Dios en nuestro pueblo judío, y esta promesa se ha cumplido en Jesucristo. Estamos viendo el cumplimiento, el Espíritu Santo desciende, y este Jesús, a quien Dios, por haberse sometido a la muerte, Dios lo resucitó para hacerlo Señor y Mesías. No es un mesianismo político, es un mesianismo que va más allá, pero lo entendieron los judíos, ¿verdad? Nosotros no lo podemos entender porque desconocer la palabra de Dios es desconocer la oferta de salvación total, ¿verdad? La oferta de salvación. Para nosotros queremos que no haya hambre, que no haya, que haya tiendas abiertas, y queremos que los políticos no sean corruptos. Bueno, esto va más allá. A Jesús Dios lo constituyó Señor y Mesías. Esta es la oferta. Les está proponiendo que el camino de la muerte es el camino de la obediencia al Padre. Ustedes lo crucificaron, les dice Pedro, ¿verdad? Pero ha de haber sido tan impactante esta predicación que, bueno, es cierto, ¿verdad? Lo que nos propones es cierto. ¿Qué tenemos que hacer? En ese momento es Pedro quien está devolviendo a las personas, al hombre mismo, le está devolviendo la vocación que había perdido. ¿Cuál es la vocación que perdimos? ¿Verdad? El creer que los mesianismos políticos van a ser la solución, y cuando son muy poderosos son malos, ¿verdad? Entonces, creer que esto es el poder del mundo es indudablemente perder nuestra vocación. Nuestra vocación va más allá, ¿verdad? Estamos llamados a vivir y convivir, compartir para alcanzar una vida mejor. Esta es la vocación trascendente del hombre, es el fin por el cual se sacia nuestra hambre de justicia, ¿verdad? Nuestra hambre de justicia, darle sentido a todo lo que hacemos. En esta vida nos preparamos para vivir una vida mejor. Entonces, el vencimiento de la muerte se convierte en devolverle al hombre este sentido pleno de su misión, su vocación trascendente, ¿verdad? La muerte ya no tiene poder. Ya no tiene poder sobre el hombre mismo. Y entonces, claro, dicen, es cierto, ¿verdad? Todas las escrituras se aclaran a la luz del mesianismo de Cristo Jesús, ¿verdad? El camino del sufrimiento es el camino de la entrega al Padre, ¿verdad? No sufrir por sufrir, sino aceptar la dificultad para poder vivir plenamente el amor. Y en esta experiencia, al convertirse 3,000 personas, pues inicia todo un movimiento que aún no termina, el poder devolverle al hombre lo que ha perdido, su sentido trascendente. Cuando el hombre pierde su sentido trascendente, el hombre se pelea contra el hombre mismo, ¿verdad? Venimos otra vez a los mesianismos políticos. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro que debe ser
una lectura continua y asidua al menos una vez al año, y si no, al menos este capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde Pedro proclama a Jesús como Señor y Mesías, ¿verdad? Si alguien quiere ser cristiano, indudablemente lo primero que tiene que hacer es ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Qué es el verdadero sentido de la vida cristiana? Este capítulo 2 dice: Dios resucitó a Jesucristo y lo ha constituido Señor y Mesías. El libro de los Hechos de los Apóstoles es una oferta. Ya cuando se hace la comunidad cristiana, cuando las comunidades cristianas crecen, entonces Pedro, en su servicio de mantener la unidad de la comunidad, es lo que le ha tocado a él visita las comunidades y entonces escribe unas cartas, una carta, la primera carta de San Pedro, el capítulo 2 que hemos escuchado hoy, les anima, ¿verdad? Hermanos, ¿qué sentido tiene sufrir como castigo, ¿verdad? Pues eso no tiene mérito, pero sufrir por hacer cosas buenas, tenemos el testimonio en Jesucristo. Entonces ya está animando a las comunidades a soportar la persecución política, a soportar la adversidad política. ¿Qué sentido tiene sufrir si es castigo? La cruz era el castigo de los ladrones y de los que hacían revueltas políticas, como los celotes, que era la otra proposición al contrario de Jesucristo, ¿verdad? Los ponían en una cruz para que la muerte lenta fuera el testimonio, ¿verdad? A ver, si siguen así, miren cómo van a acabar, ¿verdad? El enemigo. Pero Jesús asume la cruz y se convierte en gloria. Ahora la cruz es el signo de la victoria de Cristo, porque al someterse al sufrimiento por amor a los hombres, dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, se convierte en signo de victoria. Desde entonces la cruz es el signo de la salvación de Dios. Y es el modelo, este es el modelo. Dice, andaban ustedes como ovejas extraviadas. Este capítulo 2 de la primera carta de San Pedro es dirige a las comunidades para decirles, ustedes andaban como ovejas sin pastor, andaban extraviados, ¿verdad? Bueno, nada más un paréntesis para contemplar irrealidad, ¿verdad? Cuando el miedo es lo que gobierna, entonces andamos como ovejas sin pastor, no sabemos para dónde dirigirnos, ¿verdad? Ahorita tenemos el miedo y queremos una vacuna, ¿verdad? Andamos como ovejas sin pastor, pero no solamente esa realidad, ¿verdad? A mí siempre Sierra Leona, allá en África, se me hace el modelo de la vida humana. Se pelean porque unos tienen el color de piel negra más clarito que los otros, ¿verdad? Se pelean entre los dos, ¿verdad? Entonces para mí esa realidad, ¿verdad? No importa el color de tu piel, no importa la idea de tu pensamiento, no importa, el que sea diferente es enemigo de mí. El que no piense como yo, ¿verdad? Y ahora, eso, ¿verdad? Si no piensa como yo, lo borro de Facebook, ¿verdad? Lo quito de Facebook. Bueno, indudablemente es la experiencia, es el resentimiento humano llevado a la expresión comunitaria, se convierte en división. Y andaban como ovejas sin pastor. La división es indudablemente la falta de nuestra visión trascendente. Estamos llamados a una vocación más allá de la historia humana, pero la construimos aquí, ¿verdad? ¿Y cómo la construimos? Todos tenemos capacidad de entendimiento, pero cuando el resentimiento es lo que gobierna, ¿verdad? El miedo, el odio, el rencor, entonces la división social se hace grave cada vez más, ¿verdad? La división social se hace cada vez más grave. Y creer que una visión política va a ser la solución es quitarle al hombre su vocación trascendente, ¿verdad? Por eso Jesús, cuando le empezaban a decir los demonios, tú eres el Mesías, los ordenaba que se callaran, ¿verdad? Porque ya lo querían hacer rey, querían reducir su mesianismo. No era para la salvación política de un pueblo, que era lo que esperaban, por eso lo crucificaron, porque este no era el Mesías, ¿verdad? Amar a los pobres y felices los humildes, ¿verdad? Los bienaventurados los humildes, los pacíficos, ¿no? Esto no suena a que tiene poder, ¿verdad? Y por eso lo crucifican.
Dice, ustedes andaban como ovejas sin pastor, pero hoy tienen una oferta de salvación. Esta segunda carta de San Pedro, que es la que nos hace el pastor que guía nuestras vidas y nos devuelve la vocación trascendente por donde podemos entrar, es Jesucristo. Y bueno, esta imagen de Jesús el buen pastor para nosotros hoy es el pastor del templo, ¿verdad? El pastor, hoy la palabra pastor está significada para quien dirige una comunidad, ¿verdad? Es el pastorcito de este grupo, ¿verdad? Es quien dirige esta comunidad, es como el eco o el reflejo de esta figura que Jesús propone a la comunidad, a la iglesia, ¿verdad? Que consideremos como siguiéndolo a Él vamos a poder mantener la unidad y así cumplir la vocación y atravesar la puerta que nos lleva a la eternidad, siguiéndolo a Jesús, ¿verdad? Si los reinos supieran que someterse al poder de Jesucristo iba a ser el mejor fruto para los pueblos, lo harían. Así lo han hecho muchos políticos, ¿verdad? Muchos políticos han reconocido que someterse al poder mesiánico verdadero le ha dado el orden a su pueblo. Tenemos indudablemente en Francia, cuando el rey Carlomagno quiso someterse al imperio de Jesucristo y pidió la gracia de ser concedido como el emperador, ¿verdad? No solamente pudo lograr la unidad de Francia, de los francos, también la de Alemania, la de España y la de Roma, ¿verdad? Es el rey Carlomagno que inicia el florecimiento de lo que hoy conocemos como la civilización cristiana. A través de todo su esfuerzo, ¿verdad? Mandó llamar a los monjes para que pudieran traer el sistema educativo a las parroquias, mandó llamar a los literatos y el arte, y promovió toda una cultura en Francia que después se expandió por todo el mundo, ¿verdad? Es tal vez el rey Carlomagno, el rey David del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque da a la cristiandad un fruto de unidad que hoy mantiene Europa y América Latina, pues tendemos hacia ello, ¿verdad? El poder mantener el mesianismo. Cuando los pueblos se someten al poder de Jesucristo, el orden proviene. Cuando este país, al iniciarse, Estados Unidos se somete al poder de Jesucristo, el orden que proviene en las leyes lo constituye un país poderoso. Pero cuando pierde la visión, cuando cree que el control político y como se constituye como imperio, empieza a provocar una invasión, ¿ya? Viene la división. ¿No? Y lo podemos considerar en todos los pueblos, ¿ya? Todos los pueblos. No es el sometimiento a la iglesia, sino el sometimiento del corazón a la verdadera justicia que es Jesucristo. Andaban como ovejas sin pastor. Andando en su propio proyecto y en su propio camino, hay división. Someternos al poder de Jesucristo es aceptar que las situaciones difíciles, el sufrimiento, nos une al misterio del amor y tiene como fruto la gracia de la comunión. Este es el pastor que va adelante, ¿verdad? No le saque. El sufrimiento es el mejor modo de unirnos al misterio de Cristo Jesús. Tenemos que sufrir si no hay otra solución, aceptarlo, ¿verdad? Y por eso los mártires se han convertido en los mayores amigos de Jesucristo. Así lo dijo un abogado en el siglo III, ¿verdad? La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Tertuliano, un abogado, escribió: la sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos, porque en ellos, al sufrir por Cristo, por amor a Cristo, están entregando su vida como testimonio de la verdad. Y esta es la forma de gobierno de Jesucristo, ¿eh? Las adversidades y los problemas tienen su esperanza en lo que Dios quiere salvar, no en lo que los hombres puedan lograr. Ahí es donde viene la perturbación del corazón. Si pongo mi corazón en una invasión, ¿verdad? Y es que nos van a atacar y es que nos van a hacer, ¿verdad? No, hay que hacer la parte que nos toca. Un cristiano, Agustín, él se había dado cuenta
del Imperio Romano que llegó a su florecimiento y llegó a su clímax. Él se dio cuenta, ¿verdad? Y vivía dentro del Imperio Romano. Y como obispo en Hipona y en las costas de Roma, él se dio cuenta que el Imperio Romano había llegado a su fin y los invitó, ¿verdad? Viene la invasión de los bárbaros del norte, ¿verdad? Es importante someternos a este nuevo orden político. Un cristiano, ¿verdad?, que vivía en el orden del Imperio Romano, que había sido el mayor imperio en ese momento, y cuando él se dio cuenta a la luz, dijo, es importante el cambio político. No le hicieron caso, ¿verdad? Vinieron los bárbaros, destruyeron Roma y destruyeron todo lo que se había construido. Solamente a la luz del Evangelio podemos entender las situaciones de cambio que se van dando en los pueblos. Solamente a la luz del Evangelio podemos entender que la comunión es más importante que el poder y el control. Someternos al amor es primero dejarnos pasar por el crisol del sufrimiento, ¿verdad? Y estos son los pastos a través de los cuales Dios nos anima. La esperanza no es el fin, no es el fin. Y si ustedes quieren ver unas imágenes que nos ayuden a comprender esta realidad, la película de El Señor de los Anillos fue escrita por un cristiano, Tolkien, J.R. Tolkien, para poder ayudarle a su hijo a que entendiera lo grave que estaba viviendo bajo el imperio alemán, con el gobierno alemán, ¿verdad? La invasión de los alemanes, los nazis habían invadido Europa, y para este inglés, para hacerle entender a su hijo, porque estaba encarcelado, le escribió esta novela, El Señor de los Anillos, para hacerle entender que el poder de Jesucristo es mayor que el poder humano en su apariencia. Hay tentaciones, sí, muy graves, ¿verdad? Tenemos muchas tentaciones. El miedo nos puede hacer perder la esperanza, pero la fe es lo único que nos puede mantener en la comunión, ¿verdad? Jesús está conduciendo a la iglesia en estos momentos, nos pide que nosotros retomemos esta necesidad que tenemos de su presencia corporal, ¿verdad? Que sin la presencia corporal de Cristo, la comunión, la iglesia no puede mantenerse en la fuerza física. Que la comunión espiritual es muy importante para recibir la comunión sacramental, ¿verdad? Alguien puede recibir la comunión sacramental sin comunión espiritual, ¿verdad? Para que no se den cuenta que tiene pecado, para que lo hace por rutina, porque ya está aquí, ¿verdad? Lo hacen todos, pues se para y comulga, no tiene la comunión espiritual. Entonces no hay común unión en la persona de Jesucristo. Entonces Jesús no puede devolverle a este hombre la esperanza que necesita para la adversidad que va a enfrentar en su vida. Las dificultades, las adversidades, los sufrimientos son los momentos de esperanza en donde Dios actúa más fuertemente, porque Él lo va a resolver, porque Él nos va a decir cómo y por dónde. Por eso este ejercicio espiritual era tan importante a la luz de nuestra fe. La iglesia estaba debilitándose porque no tenía la comunión espiritual, y ahora nuestro ejercicio es hacer comunión espiritual en casa, el desear recibir la comunión sacramental cuando podamos hacerlo. Y quienes lo deseen verdaderamente, pues han recurrido a este signo de esperanza, la presencia de Jesús, ¿verdad? Dice Jesús que es el pastor porque Él camina adelante, ¿verdad? ¿Se imagina si la imagen hubiera sido, yo soy el vaquero de las vacas, ¿verdad? Está por atrás, golpea y golpea, ¿verdad? Que a veces es en la iglesia, a veces algunos se sienten vaqueros, ¿verdad? Quieren que sea fuerzas y que sea de esta manera, ¿no? Jesús es el buen pastor, primero camina y nosotros tenemos la necesidad de seguirlo, ¿verdad? En esta experiencia en la que Jesús ha caminado, ¿verdad? Tan bonita el poema y la poesía, en lo que Dios está haciendo en el corazón de las personas que ahorita están haciendo su trabajo, ¿eh? Quienes han mantenido la posibilidad de resolver este problema, pues se han convertido en la gracia de Dios para la vida de los demás. Es el momento en el que Dios nos está fortaleciendo.
Pues le pedimos al Señor que a través de esta espiritualidad, la relación personal con Cristo, podamos mantener la comunión, la unidad de la oferta de salvación para todos los demás, ¿verdad? La Iglesia se ha convertido en la oferta de salvación, devolviéndole al hombre su vocación más importante, la vocación trascendente. No ser soldados para que todo vaya en orden, sino ser comunidad para que Dios refleje su amor en este mundo, ¿verdad? Pedimos unos por otros en este domingo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.